Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia por la invitación y al doctor Orlando y a todas las personas pues que están involucradas en esta cátedra abierta. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos y pues vamos a hablar de aclaramiento dental. Lo más importante es entender todos los procedimientos que uno debe realizar para poder efectuar, digamos, un éxito clínico en este procedimiento. Así que quiero que todos empiecen a pensar y definir para ustedes qué es un aclaramiento dental. Cada uno va a hacer su reflexión y quiero iniciar también con la reflexión de que uno como clínico, qué procedimientos o conceptos previos debe tener para poner un medicamento, porque eso es lo que colocamos, en contacto con los dientes y qué espera de eso, tanto usted como clínico como el paciente que va a recibir ese procedimiento. Al final lo que queremos es que el paciente definitivamente sonría y se sienta feliz, ¿no? Pero ese concepto de felicidad del paciente es con base en qué. Eso es muy importante, partamos de ahí, porque lo más importante es entender al paciente y poder definirle si dentro del punto de vista clínico y manejo de toda la secuencia que tú tienes como protocolo, le vas a dar ese resultado que él quiere. Por eso hablamos de que en realidad nosotros, cuando vemos al paciente y finalizamos un tratamiento, diseñamos es felicidad, porque tú ves al paciente y el paciente dice, claro, la expectativa que tenía era esa. Luego lo ves contento y ese es un momento de felicidad para él. Pero en algunas situaciones tú lo ves y dices como que la cuestión no iba por donde pensábamos. Entonces ahí a veces el paciente dice, bueno, pues eso era lo que quería, eso fue lo que se logró. Pero para que no ocurra eso, tú tienes que empezar a formar la expectativa dependiendo del éxito clínico que tú tengas. Pues partamos de ahí. Nosotros en realidad diseñamos es felicidad, diseñamos es que el paciente se sienta bien cuando finalizas cualquier tratamiento. Pero para poder lograr eso, tú tienes que entender el paciente qué es lo que desea. En ese orden de ideas, partamos de lo que dice la Academia Americana de Odontología Cosmética. Y es un dato importante que nos da, así sea de otro país, es muy importante. Un 92% de los adultos están de acuerdo que una sonrisa atractiva es un recurso social importante, eso es importante actualmente. El 88% van a recordar a alguien con una sonrisa especial atractiva, y si pues el que está viendo es un odontólogo, con mayor razón. Y que, y más, viéndolo desde el punto de vista ontológico, el 85% coinciden que una sonrisa poco atractiva no atrae a las personas del sexo opuesto. Y algunos involucran que tener una sonrisa atractiva puede aumentar la oportunidad de éxito profesional. Entonces, la sonrisa es algo vital en el concepto de tu vida social, de tu vida cotidiana, de tu intimidad. Y eso es algo importante que nos nutre a nosotros porque muchos de estos pacientes norteamericanos nos visitan y tenemos que darle una solución a eso para que sigan viniendo, ¿no? Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista eh, bueno para la parte clínica de nuestra profesión. Mire lo curioso aquí, ¿no? Dice, consumidores quieren blanqueamiento. Una cosa es aclarar y otra cosa es blanquear. ¿Ok? Entonces hay que definir bien lo que quiere el paciente. En ese orden de ideas, ahí indica que 8 de cada 10 pacientes están preocupados acerca de sus dientes amarillos. Pero, ¿qué es tan amarillo para cada uno de ellos? Encontramos pacientes con unos dientes B1 y dicen que los tienen amarillos. Tienen un tono blanco y uno dice, wow, están bonitos. No, pero es que yo los veo amarillos. Y esa expectativa de ese paciente es muy complicada porque tú piensas y dices, yo puedo lograr más blanco que eso o más claro que eso. Y de verdad, 7 de cada 10 pacientes está dispuesto a realizarse un tratamiento de blanqueamiento. Pero ojo, el concepto ahí lo da digamos, esta definición de blanqueamiento como tal, pero no hay un concepto que te diga qué es blanquear o qué es aclarar. Y eso es muy importante. Nosotros dentro del concepto del manejo que tenemos de este procedimiento clínico, lo que hacemos es aclarar los dientes. Por eso hay que aclararle la mente al paciente. Pero para que tú sepas en qué sitio estás trabajando, debes entender la definición que tenga ese paciente de lo que es estética.
De ahí establezcamos tres definiciones básicas para poder entender qué es lo que quiero yo lograr y qué es lo que quiere el paciente. La primera es el concepto de estética total de lo que es estética. Es, es la percepción de un estímulo óptico, el cual lo evalúa cada uno de nosotros como placentero o bello, ¿sí o no? O desagradable, atractivo y armónico con lo que tú crees. Entonces, para mí puede haber algo muy placentero, bonito y armónico, pero para de pronto la mitad de las personas que están aquí me pueden decir, no, para mí no es placentero, para mí es desagradable. Pero es un concepto subjetivo y cada uno de ustedes tiene la posibilidad de darlo. Vamos a coincidir algunos, otros no, pero eso no es malo. Pero ahora vámonos a la odontología y definamos los otros dos conceptos. Tomemos eso y llevémoslos a la odontología. El paciente que quiere un aclaramiento, es decir, el paciente que dice, doctor, yo vengo porque tengo los dientes algo oscuros y yo quisiera que sean un poco más claros, pero que no se note mucho, o sea, que el cambio lo note, pero que no sepa que yo me hice algo en los dientes. Ese paciente es el que interpreta este concepto, que la estética dental es la ciencia de copiar o armonizar nuestro trabajo con la naturaleza, volviendo nuestra arte inaparable. Digamos que ese concepto es el que vamos a manejar en esta charla porque nosotros no vamos a hablar de blanqueamiento, vamos a hablar de aclaramiento. Y ahí entender los conceptos primordiales y hacérselos saber al paciente. Pero ahí es el tipo de paciente que llega en un concepto que quiere entrar en una sociedad que le da unos parámetros. Y dentro de esos parámetros está, usted tiene que tener los dientes blancos para poder entrar aquí. Pues él va y te busca y te dice, doctor, yo quiero que los dientes míos se noten. Yo quiero que me los blanquee. ¿Me hago entender? Cuando habla de blanquear o hacer un blanqueamiento, ya el concepto tuyo clínico va a decir, wow, ¿será que yo puedo conseguir esto con un medicamento? Y ahí es donde uno le dice al paciente, venga, usted es un tono A35. Si usted quiere realizar un blanqueamiento, yo con ese aclaramiento de pronto se lo puedo bajar un poco, pero en realidad, si usted quiere los dientes blancos, yo necesito un procedimiento. Entonces ahí entras a definir mi estética dental va a estar determinada por qué, por una terapia no invasiva o una terapia invasiva o una terapia de intervención mínima. Entonces ahí viene el otro concepto que tú tienes que manejar, contra qué te enfrentas. Ya el paciente te indicó que quiere, o blanquear, o quiero mis dientes blancos, o quiero un concepto un poco más armónico, un poco más natural. Tú entras y miras y defines si tu terapia es invasiva o no. Para poder entender eso, debes entender el tejido al cual vas a influir para generar esos objetivos. Entonces ahí es donde uno puede pensar en aclarar los dientes y dar un concepto bonito sin perder la armonía, sin perder el concepto de luz que tenemos que manejar con los dientes sin volverlos opacos. Otros procedimientos en otro tipo de patologías o simplemente hacer terapias mínimamente, intervención mínima en aquellos pacientes que quieren simplemente recuperar lo que se perdió sin hacer cambios expresos. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a tratar de interpretar qué es lo que quiere el paciente y si vamos a aclarar qué tipo de condiciones debes tener para poder lograr un buen objetivo. Ahora, para aclarar, tú puedes tener muchas formas de aclarar. Y digamos que las redes sociales se llenan de eso. Marketing, estanque el carbono activado. No me voy a detener en esto porque básicamente tenemos un tiempo muy corto para hablar de un tema que puede volverse muy extenso. Pero el paciente te llega con estos conceptos. El paciente quiere cosas que de pronto la tecnología y las redes sociales le dicen. Mire, uno ya puede aclarar hasta sus zonas íntimas. Yo no, y de pronto el paciente dice, ¿será que estos productos también me pueden servir para los dientes? No, lo blanco siempre es salud, ¿no? Miremos la naturaleza es hermosa. Y mire, esto es salud y esto es enfermedad. Muchas personas por conceptos de enfermedad se han despigmentado en esos procesos médicos para volverse más claros. Esto ya es una cuestión mucho más elevada. Otros dicen, pues, de que yo quiero aclararme y empiezan a ver en las redes sociales gente que les informa que puede usar el carbono activado, que puede usar el bicarbonato con limón, y ellos van a venir a decirte a ti, ¿será que yo puedo usar eso? Pues uno debe tener el parámetro clínico para poder decirle, no, eso no lo puedes usar por estas y estas razones. ¿Ok?
Entonces, para poder entrar en todo ese proceso, vamos a tratar de resolver estas preguntas en esta hora de diálogo. Pues, ¿qué nos preguntamos acerca del aclaramiento? De pronto alguien tiene otras preguntas, y tiene otras preguntas y pues al final vemos que las podemos solucionar con mucho gusto. Si no, queda de tarea, no hay lío. Y luego nos comunicamos y le daré su respuesta. Pues, ¿qué es aclaramiento? Importante, dejarle claro a ese paciente. ¿Para ti es importante el diagnóstico o simplemente tomas una impresión y mandas a cubetas? Eso es algo importante, ¿no? Vamos a definir. ¿Cuál es la concentración ideal del peróxido? ¿Cuántos minutos el peróxido está en el diente? ¿Es lo que me diga el fabricante o es lo que de acuerdo a mi concepto voy a manejarlo? ¿Cómo realizo un aclaramiento? En verdad aquí no me voy a detener mucho. ¿Por qué? Porque, a ver, tú puedes educar a una persona de tu equipo de trabajo que esté adecuada para atender pacientes y le generas una técnica. Tú diagnosticas, le haces la técnica y simplemente le indicas a la persona que te va a colaborar. Este es el que vas a poner bajo estas circunstancias por este tiempo, punto. Y la parte técnica la hace otra persona. Todos los aclaramientos en el mercado te van a dar unos elementos pictográficos y te van a decir paso a paso cómo lo haces. Nosotros, por decir algo, en el diplomado que manejamos en la Universidad del Valle, damos la cátedra y cuando vamos ya a la clínica se le entrega el aclaramiento y le dice, búsquelo cómo se usa. Y simplemente uno guía para que las cosas salgan bien. ¿Qué efectos tiene el aclaramiento? ¿Qué pH ideal es el de la gente que vas a colocar ahí? Para algunos blanqueadores, ojo, estamos hablando de aclaramiento. El complejo dentinopulpar sufre consecuencias. Las luces son necesarias para el aclaramiento, tampoco nos vamos a detener mucho ahí, pero voy a dar un concepto muy claro de lo que es la luz para el aclaramiento actualmente. Y es importante el posttratamiento y nos vamos a dar cuenta que el posttratamiento es de verdad importante. Entonces, partamos, no voy a dar las respuestas paso a paso, no, vamos a integrarlas totalmente. ¿Qué es aclarar? Pues partamos de ahí. Miren el concepto de lo que es aclarar. Es el tratamiento destinado a devolver a un diente su color y traslucidez. En ningún momento dice en blanquear un diente. Cuando estos presentan manchas o pigmentaciones que afectan la estética facial, ¿ok? Digamos que es un concepto muy básico y que tú debes dejarle muy claro a tu paciente que eso es lo que vas a lograr. Ya en un concepto más técnico, más odontológico, es un procedimiento estético dental que atenúa, ojo, atenúa o elimina manchas o pigmentos intrínsecos o extrínsecos, ya viene el concepto, hay pigmentos intrínsecos o extrínsecos, mediante la aplicación controlada de agentes químicos que degradan moléculas fraccionando enlaces de carbono. Ese es el concepto más técnico, el concepto más odontológico. Entonces ya viene el concepto, ojo, atenúa o elimina manchas. ¿Y cuáles manchas o pigmentos son? Son los extrínsecos y los intrínsecos. Los extrínsecos, todo lo que tú tomes o el paciente tome que involucre un cambio de color externo a su diente. ¿Y cuáles son los intrínsecos? Los intrínsecos son aquellas patologías o situaciones en las cuales en el momento en que se forman los tejidos generan un cambio. Pues, ¿cómo ahí partamos? Y ahí tú tienes que identificar si es extrínseco o intrínseco. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo para poderlo identificar? Historia clínica. Pues, primer concepto importante, debes hacer una historia clínica, debes hacer una anamnesis, debes generar una serie de procesos típicos de lo que es la historia clínica para luego reunir todos esos conceptos y poder determinar qué es lo que vas a hacer. Entonces, detengámonos un poquitico en fluorosis, pero es simplemente para que se den cuenta esta frase, cómo la decisión de tratamiento está estrechamente relacionada a la gravedad del defecto. Entonces, si tú no conoces, si tú no generas un diagnóstico, ¿cómo vas a decidir qué tratamiento hacer? Entonces, tomemos como ejemplo la fluorosis. La fluorosis es algo que está sucediendo ahora más frecuentemente. Muchos pacientes nuestros ya tienen fluorosis. Entonces hay mucha gran cantidad de fluorosis. Ahora estamos con esta clasificación. No me vayan a hacer decir el nombre porque de verdad cometería un error. Pero entonces esta clasificación se ha manejado y en esa clasificación tú tienes que identificar la gravedad del defecto para poder determinar si lo puedes hacer. Ahora, no toda fluorosis se puede aclarar. Ah, la fluorosis se aclara. Bueno,
una serie de conceptos que se manejan de acuerdo a eso. Pues a mí las personas encargadas de eso me dicen, mire, usted va a determinar dependiendo de su situación clínica. Tengo que revisar a mi paciente clínicamente para poder determinar la gravedad y así poder determinar qué tratamiento voy a hacer. De las 3 primeras son leve, las 3 siguientes son moderadas y las últimas son severas. Afortunadamente la severa no se ve mucho. Pero si usted me dice a mí, ¿usted hace algún tratamiento de aclaramiento en esto? Sí, pero antes de hacer el aclaramiento, hago un proceso de atenuar esas manchas blancas. Porque miren lo que encontramos. Podemos encontrar en un mismo paciente varias alteraciones. Ejemplo, aquí tenemos un leve que está dentro del proceso leve de interleucina 2. ¿Yo qué puedo hacer en esta serie de procesos? Yo puedo hacer algo, determino la gravedad porque ya me lo dio una clasificación. Y ahí mismo, ¿qué hago? Involucro mi tratamiento. O sea, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues lo más seguro es que hagamos una microoración. Se le explica al paciente que, aunque ahora ve unos tonos blancos, cuando yo le haga la microoración, esos tonos blancos se van a perder. Pues va a haber un tono amarilloso. Luego tengo que recuperar mi esmalte, ¿sí? Por algún proceso de mineralización, algún fosfatomorfo de calcio, para ayudar en algo si hay sensibilidad y luego sí involucro mi aclaramiento, pero sin brindarle la expectativa de que van a quedar blancos. Eso sería un concepto del manejo de la fluorosis. Pero otros me van a decir, no, él quiere blanco de una porque no tiene tiempo, porque vino 8 días y tiene esa fluorosis. Entonces yo le digo, pilas, el concepto es que tienes un tejido enfermo, un tejido poroso, un tejido que trae proteína. Entonces dice, bueno, ¿y entonces cómo lo manejo? Pilas, hay que sacar protocolos para eso. Hay que entender los protocolos. Y un manejo de tejido enfermo es diferente a un tejido sano. Si esto fuera un esmalte sano, yo lo trataría como me lo indican siempre para manejar un esmalte sano. Pues yo preparo para mi carilla, hago mi preparación en esmalte, listo. Pero si es una fluorosis y yo lo manejo, igual tengo la posibilidad de que esa adhesión fracase. Ya cuando entramos en esto, que de por sí es pocas veces se presenta, eso ya es otro tipo de situación de alta restauración. Entonces, ¿cuál es otro punto que hay que tener en cuenta? Que no me voy a detener en él porque en realidad no es el fin de esta charla, pero quiero que les quede ahí. Y es que tú cada vez que te presentes ante un tejido, sea bueno, regular o malo, debes entender que va a ser unos procedimientos previos para poder unir un material que te va a reemplazar ese tejido por X o Y razón. Entonces deben tener protocolos de adhesión y no podía dejar pasar que este es un trabajo muy bonito que hicimos más o menos unas 45 personas del Study Group, que son profesores, algunos de aquí muy conocidos por ustedes. No me voy a detener en nombrarlos, todos son muy queridos, son excelentes profesionales, docentes universitarios, líderes de opinión, y nos dirige un técnico a mucho norcaleño, que es el señor Rafael Sánchez. Él se reunió en pandemia, hicimos estos protocolos. Los que estén interesados, esto es para ustedes, para la sociedad, toda la sociedad de odontología. Al final van a estar mis redes sociales y ahí me pueden pedir esto y yo con mucho gusto se los devuelvo. En alguna situación más adelante podemos mirarlos paso a paso, pero pues este no es el caso, sino que el punto es que les quede claro, si yo voy a manejar un tejido enfermo, no puedo manejarlo como un tejido sano. Y para eso existen protocolos, erosión, fluorosis, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Listo. Entonces, ya definimos, vamos a hacer un aclaramiento. Pero entonces tú tienes que entender qué es el procedimiento que se hace, qué es lo que tú aclaras, qué es lo que hay ahí que yo tengo que sacar. Entonces hay unas cadenas moleculares complejas. Esas cadenas son largas dentro del diente que aumentan el índice de absorción de luz del diente, por eso se ve oscuro. ¿Cuál es el objetivo? Cortarlas, seccionarlas en cadenas simples y cortas para poder involucrar el concepto de aclaramiento. Es un tratamiento no invasivo. Yo diría que no tanto no invasivo. ¿Por qué? Porque tú involucras un material que va a afectar no solo esas cadenas moleculares complejas, sino también tu tejido. Y ahí está, de acuerdo al tiempo que involucres eso, darle una solución para poder establecer qué parámetros vas a hacer dentro de tu punto de vista clínico. Entonces, en forma muy rápida, ¿qué tenemos? Cromóforos, un tejido pigmentado. Va a entrar un medicamento con base en peróxido de hidrógeno, que hace un proceso de aclaramiento. Esa molécula grande la cortas
y ya luego es más fácil que esas moléculas pequeñas salgan. ¿Ok? Entonces viene el primer concepto. Vamos a hacerlo. Consulta. Un peróxido de hidrógeno de alta concentración, lo involucras, cortas las moléculas, pero el peróxido, como es en un solo momento, desaparece. Entonces, ¿qué pasa con esas moléculas pequeñas que no alcanzaron a salir? Se devuelven y se vuelven a pigmentar, o sea, se vuelve a formar el cromófono. Por eso es muy importante realizar refuerzo. ¿Ok? Si no haces el refuerzo, se va a regresar y va a restablecer. No el tono que traía, pero sí puede generar digamos, un retorno al color. Ah, pero si yo hago casero, que es la otra opción, no importa, vas a lograrlo. ¿Por qué? Porque es un proceso crónico. O sea que tú rompes, sacas. ¿Me hago entender? Pues aquí es un primer concepto. Siempre que hagas un tratamiento en consulta, debes realizar un refuerzo. ¿Ok? ¿Por qué no hago caseros refuerzos? Pues porque no es necesario, porque es un tratamiento largo que me va a generar esa salida de esos cortes moleculares. ¿Ok? Para mí esta es la foto más importante, porque con esto voy a determinar los procedimientos que yo voy a hacer. Entonces, cuando yo me enfrento ante un paciente, tú tienes que aclarar estos puntos. Haces una anamnesis, haces un análisis clínico y determinas qué tipo de pigmentación tiene. ¿Sí? Entonces empiezas, pues puede estar asociado a un hábito, un clorosis, o sea, todo lo que te indique el paciente, tú lo vas a ir mirando. Cuando te habla de tipo de pigmentación y tú conoces, debes tener un conocimiento de lo que es extrínseco y lo que es intrínseco, determinas una etiología primaria. Ya sabes qué tiene. Cuando tú sabes qué tiene, pues ya puedes tratarlo. Verificas el tiempo de la pigmentación, verificas que pueden haber factores adicionales como el hábito y vas a la clínica y determinas algo importantísimo, que es el tipo de esmalte, si es grueso, delgado, translúcido, con fisuras o sin fisuras. ¿Ok? Si hay dentina expuesta, si hay fisuras, y debes determinar qué tipo de fenotipo es el que está ahí para poder generar una tranquilidad y no afectar ese tejido. Pero algo sí es claro, no importa cuál aclaramiento vayas a usar en consulta, siempre piensa que tu fenotipo es delgado. ¿Me hago entender? Siempre piensa que es delgado para que lo protejas con mucha calma y con mucha depuración. Entonces, estos conceptos son fundamentales. ¿Por qué? Porque es de la única forma que tú vas a determinar los procedimientos que vas a hacer. Pero entra otra variable, que es entender qué material hay en el mercado para poder, de acuerdo a tu selección, a tu diagnóstico, colocar ese material en contacto con el tejido. Pues debes entender la composición del aclaramiento, debes entender qué porcentaje tiene ese, ya sea que sea solo peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, entender el pH, que no altere o me genere esos procesos de sensibilidad que puede determinar eso o que pueden generar más daño al paciente. Y los tiempos de aplicación. Esto tienes aclaramientos, los conozco muy bien el tipo de pigmento, todo mi paciente porque ya lo revisé clínicamente y entiendo el concepto que me dio desde el punto de vista historia clínica. Para que no ocurran estas cosas, para que no ocurran fracasos, porque a veces entras, tomas sí, siéntese, vamos a ponerle lámpara, no, pongámosle esto, pongámosle aquello y ya. Pero no existe una serie de procesos diagnósticos adecuados para poder generar una solución más clínica y más adecuada. Entonces, ¿por qué fracasamos? Porque desconocemos los procedimientos, porque nos falta valorar el paciente. Como no valoramos, diagnosticamos mal. Por ende, regresó la decoloración. ¿Por qué? Porque de pronto hicimos el refuerzo, es una opción. Porque el paciente no se cuidó, porque no le diste las recomendaciones adecuadas. No, es que yo lo quiero más blanco. Entonces sobretratas, le generas un incremento de aclaramiento y eso ya va a afectar el tejido y por eso va a generar una opacidad del esmalte. No tuviste en cuenta tu tejido y la exposición de dentina y va a generar sensibilidad. ¿Ok? O porque se te fue la mano retirando tejido porque querías aclararlo mucho y disminuiste la capacidad de resistencia de tejido y se fracturó, sobre todo en dientes no vitales. Con base en eso, cuando vas a la clínica,
Hay variables que debes instaurar. Yo voy a determinar cuáles son mis puntos críticos con ese paciente. Con una simple pregunta, ¿tienes sensibilidad en el momento? Sí, doctor. Ah, pilas, tengo que hacer un procedimiento previo porque si no, cuando yo haga el aclaramiento, ese aclaramiento me va a generar una mayor sensibilidad. Entonces, los puntos críticos básicamente son la zona cervical, si está expuesta o no está expuesta, y los bordes incisales. ¿Ok? Esos puntos críticos también están determinados por algo muy importante que a veces se nos va y que hay que tenerlo en cuenta, que es la edad del paciente. Recordemos que el grosor y la calidad de la dentina me la determina esa edad del paciente. Entonces debes mirar muy bien las características de cada uno de tus pacientes de acuerdo a la edad y de acuerdo al concepto clínico de edad dental para poder determinar si ese paciente es válido o no o qué o hasta dónde puedo llegar. Acuérdense, estamos diseñando felicidad que cuando él termine diga, wow, esto era lo que quería. O salga decepcionado. Fisuras. Tú pones la transiluminación y verificas fisuras. Ahí hay algo. Pues hay que determinar cuál es un concepto de carga, hay que determinar por qué se dieron esas fisuras. Ahora, un hecho y simple, si yo tengo un esmalte delgado con fisuras, la posibilidad de sensibilidad es más alta que si tengo un esmalte grueso sin fisuras. Pues mire, solo saber eso con una transiluminación me va a determinar. Y aquí yo puedo plantearle una situación de tratamiento. Tú tienes un paciente joven con un esmalte grueso, sin fisuras, sin ningún lío. Colócale un aclaramiento en consulta. Ahora, tienes un paciente adulto con un esmalte delgado con fisuras. Si tú le pones un aclaramiento de consulta a ese paciente y le generan las sesiones que te dio ese aclaramiento, lo más seguro es que él va a tener un alto rango de sensibilidad. Y eso es lo que menos queremos porque eso es lo que preguntan los pacientes. Falta de valoración. Por ejemplo, a este paciente, vengo por un aclaramiento. No, hay que aclararle la mente de que esto no es para aclaramiento, esto es una rehabilitación completa. ¿Qué pasa con las amalgamas? Me pueden generar óxidos metálicos en contacto con el oxígeno. ¿Qué pasa con estas atracciones? ¿Ok? ¿Qué pasa si el paciente tiene sensibilidad a un tratamiento previo? Claro, todo eso se puede manejar. Pero hay que determinar muy bien en qué piso estamos tocando para que luego no nos hundamos y creamos expectativas que van a ser un fracaso, tanto en nuestra vida profesional como en lo que quería y las expectativas del paciente. Pues nunca se comprometan con hipercalcificaciones, con tetraciclina, lo pueden intentar, fluorosis severas o esmalte translúcido. Si tú me aclaras un esmalte translúcido, se va a ver más translúcido, se va a ver más gris. Pues aquí es donde uno debe mirar al lado y determinar qué es la causa de la pigmentación para saber qué tipo de tratamiento voy a hacer. Yo puedo dar una microabrasión en una fluorosis tipo 1, 2 o 3. Ahí determino, no, qué pena contigo, aclaramiento no. Si tú quieres blanquear, quieres un blanco, vamos de un proceso de carillas ya sea directas o indirectas. No, tienes mucha destrucción, nos vamos de coronas. Así, mira, este dientecito tiene endodoncia. Entonces a este dientecito le vamos a hacer primero un aclaramiento interno porque está cambiado de color y luego tratamos de que todo se mejore en un concepto más integral. O puedo combinar. Hay que tener mucho cuidado con eso de las combinaciones. ¿Por qué? Porque cuando tienes resinas involucradas y tú aclaras, luego cambia la resina. Pero ojo, hay que explicarle muy bien al paciente que con el tiempo el diente puede cambiar de color, pues por el uso y el abuso. La resina también, pero no se va a igualar, o sea que se va a notar. Y si él tiene hábitos, peor. Tú lo puedes dejar un B1 divino, te hace las resinas perfectas, el paciente se va, sigue fumando, toma vino, a los 6 meses viene y me dice, doctor, se me notan las resinas. Sí, claro, eso hay que escribirlo y dejarlo muy clarito para no tener problemas de cualquier tipo. Es esto, es un paciente que requiere un procedimiento de tipo restaurado. ¿Ok? Listo. Partiendo de ahí ya tenemos nuestros conceptos, ya diagnosticamos, ya ahora vamos a ver qué tipo de aclaramiento es el que podemos colocar en boca. Pues es muy simple, empecemos con el peróxido de carbamida. El peróxido de carbamida es un componente que tiene urea y que tiene peróxido de hidrógeno. Hagámoslo así simple, no vamos a meternos en más ingredientes, hagámoslo simple. Pues esta urea que está con el peróxido de hidrógeno entra en contacto con agua o con saliva. Inmediatamente la urea se descompone en ácido carbónico y ojo, esto es académico y en amoníaco, esto es rápido, ¿ok?
sea, esto es amoníaco y de una vez hace el proceso, pero es muy importante desde el punto de vista académico desglosarlo. Si continúa el proceso del peróxido de hidrógeno, este concepto es el que permite tener ese peróxido de carbamida en boca cierto tiempo, porque me da una vida media para poder que el peróxido funcione con un tiempo prudencial. Listo. Luego ese ácido carbónico sale, en dióxido de carbono y agua, y ese amoníaco, que es un proceso muy rápido, le toma un hidrogenión al peróxido de hidrógeno y me forma lo que es un ion amonio, que es un buffer. Es un ion que me va a permitir disminuir el grado de acidez que me puede generar ese oxígeno o esos iones hidrogeniones o perhidroxilos. El oxígeno va, hace el proceso de corte de las moléculas y deja en el medio unos iones hidroxilos o unos iones perhidroxilos. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurre si no hay la posibilidad de formar iones amonios? Esto se aumenta y el porcentaje de los iones de hidrógeno se aumenta. ¿Y eso qué significa? Disminuir el pH. Recordar que el pH es el inverso del logaritmo de la concentración de los iones de hidrógeno. Entonces, a grandes cantidades de hidrógeno, un pH más bajo. Pero el hecho de que haya ese ion amonio y otras condiciones en los peróxidos de carbamida actuales nos permiten que esa pH no sea tan bajo y sea un poco más alto, alcanzando algo de neutralidad. ¿Y qué me va a generar? Pues me va a generar que este tipo de peróxido se puede usar en pacientes que vayan a hacerlo en casa. ¿Ok? Cosa diferente se da cuando usamos peróxido de hidrógeno solo. No hay urea, no hay nada, el proceso es un poco más rápido. Entonces se hace una reacción de química oxidativa, en donde el agente oxidante es el peróxido de hidrógeno que le va a captar electrones y va a reducir ¿a quién? Al pigmento. Entonces recuerden, es una cadena larga, viene el peróxido de hidrógeno, reduce el electrón, lo corta y sale. Pues por eso el agente oxidante es el peróxido. Pero esto se hace en un momento determinado. Estamos hablando ya de solo peróxido de hidrógeno, de lo básico. Si ocurre esto, va a un aumento de pH alto. Va a bajar un pH por la cantidad de iones hidrógenos. Entonces ese pH puede afectar el proceso de sensibilidad. Por eso es necesario, hacer un manejo muy adecuado de lo que son los tratamientos en consulta porque son a base de peróxido de hidrógeno. Listo. Ahora la pregunta ¿es necesaria la luz? Pues vamos a determinar dos tipos de luz. Porque en verdad, aunque la luz es la misma, ¿no? Eso sí es luz, pero los objetivos de esa luz pueden disvariar. Porque la primera forma de lo que, para qué manejábamos la luz era simplemente para aumentar la temperatura y acelerar la tasa de disociación de oxígeno. Por eso los resultados en consulta eran tan rápidos. Me hago entender, colocaba la luz, aumentaba la temperatura del peróxido y el peróxido se disociaba más rápido, lo cual hacía que, ¿qué? Que se generaran más problemas, que son radicales libres, un aumento de temperatura del diente, y pues todo eso sabemos lo que pueda generar. Ese era el primer concepto y el objetivo de usar luz. Ahora al final vamos a ver que el concepto ha cambiado un poco. O sea, la gente ya ahora dice, doctor, ¿usted usa luz? Porque es que eso me daña el diente. Y sí, en realidad lo daña, si está mal manejada. Pero ahí es donde tú dices, uso luz y uso un peróxido de hidrógeno. Este estudio lo hicimos nosotros en la Universidad del Valle para determinar si era necesario hacer todas las secciones de un tipo de lámparas que tenía inicialmente luz ultravioleta y si no era necesario. O sea, el objetivo era tratar de dañar menos el esmalte. Y encontramos que cuando tú generas un proceso de 3 sesiones a full de la luz y ojo, y no colocas un post-tratamiento, el daño va a ser definitivamente irreversible. Pero en aquellos en donde manejan las sesiones de acuerdo al diagnóstico del paciente y además de eso generas un post-tratamiento, los objetivos de daño son menores, utilizando un mismo material. ¿Ok? Entonces, mire la conclusión que sacamos. El uso de altas concentraciones de peróxido de hidrógeno en consulta requieren un tiempo limitado en el número de sesiones comparados con las que el fabricante recomienda. Por eso es muy importante el diagnóstico. Ojo, siempre se debe reforzar con un tratamiento casero para obtener mejores resultados. Ya se explicó por qué. Y es indispensable
la aplicación de flúor por tratamiento o cualquier elemento que me genere una recuperación de ese esmalte que fue afectado. Recuerden, el esmalte se afectó. Por eso digo que no es un tratamiento no invasivo como tal, no, porque él viene, daña el esmalte. Pero ¿qué ocurre? Si tú haces un tratamiento en consulta y llegas y dañas el esmalte y pones un post-tratamiento, ya sea de flúor o otros elementos médicos, inmediatamente eso va a decir, me estoy remineralizando, estoy aposicionando iones y voy a mejorar mi situación como esmalte. Ahora bien, si haces un peróxido de carbamida no hay lío, porque cada vez que tú te quites el peróxido, después de haberlo puesto, tu saliva y tu ambiente oral se encarga de volver a revitalizar ese esmalte. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era la cuestión? Si yo uso luz, ¿el aclaramiento es igual o no es igual? Y llegamos a la conclusión que cuando usas un láser LED, en verdad los daños son mínimos, pero que cuando lo usas sin láser, no hay ningún tipo de daño. Y lo más importante es que vamos a llegar al punto si usamos láser o si no usamos láser. ¿Me hago entender? Ahí es donde tú puedes concluir que la luz no la necesitas, que simplemente si quieres acelerar el proceso o, entre comillas, poder generar algo de daño, pues lo usas. ¿Ok? Al final vamos a ver que la función de la luz actualmente en unas lámparas de última generación es otra. Es otra, por eso hay que tener muy en cuenta los rangos o las ondas que estamos manejando en ese tipo de luz. Pero eso lo retomamos al final. En ese orden de ideas, la ADA identifica 4 categorías de blanqueamiento, las que hacemos nosotros, que son las de in-office o en consulta, y las que le damos a los pacientes que pueden estar relacionadas cuando hacemos. En estas, pues son las de compra y estas otras opciones que ya tú vas a un mall de Estados Unidos y hay unos sitios en donde hay personas que están capacitadas, sean odontólogas o no, para hacer esos tipos de procedimientos. Pues sí, en realidad hay que dirigir siempre a nuestros pacientes de que siempre debe estar manejado por medio de un profesional que tenga la capacitación adecuada. Pues si nos vamos atrás y hacemos un resumen ahora, ¿qué tenemos en cuenta? Tenemos 4 variables importantes cuando vamos a hacer un aclaramiento dental. Esas 4 variables, ¿cuáles son? Son temperatura, que tú decides si le aplicas o no una temperatura para acelerar el proceso, el tiempo que el fabricante te lo puede dar, pero que de acuerdo a tu diagnóstico tú lo puedes modificar, la concentración que tú eliges y el pH, pues que te lo da el fabricante, pero tú tienes la capacidad de poder averiguar cuál es el pH para poder escoger cuál es el material ideal. De una forma muy rápida, miremos aclaramiento interno, en realidad. ¿Cuál es el problema del aclaramiento interno? Pues que la literatura nos dice que se generan una serie de reabsorciones de tipo cervical asociado a aquellos aclaramientos que se hacen por medio de técnica termocatálica. Si nos vamos a la literatura como tal, nos muestran que todos aquellos que tengan técnica termocatalítica, lo más seguro es que van a tener reabsorción cervical. ¿Ok? Un porcentaje adecuado. TC es técnica termocatalítica. ¿Ok? Entonces, actualmente no hacemos técnica termocatalítica y usamos materiales indicados aclaramientos para endodoncia o materiales que pueden ser usados normalmente en consulta y se pueden realizar en un solo día. Miremos este caso, un cambio de color, eh, desobturamos, mira, ese es el resultado, luego nos acompañamos de un aclaramiento, ya sea en consulta exclusivo para los dientes vitales o un aclaramiento casero, y hacemos un pequeño armonización por medio de una pequeña meloplastia. Un resultado muy óptimo, el paciente quedó muy contento y en realidad la única resina que hay es en el sector palatino del diente 21. ¿Ok? Ese es el resultado estético. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Es muy simple. Vamos a hacerlo en este otro caso. Determinamos la distancia de la corona clínica, ¿ok? Siempre nos han dicho que debemos desobturar 2. Entonces, ya con la sonda, desobturamos 2. Entonces, ya la sonda, mira, desobturamos los 2, introducimos la sonda y nos dan los 2 milímetros desde el margen gingival, ¿ok? Por eso hablo de corona clínica. No estoy hablando de corona radiográfica ni de corona anatómica, corona clínica. Esos 2 milímetros los vamos a sellar. ¿Con qué los vamos a sellar? Personalmente podemos usar una resina autograbadora fluida, tipo Daiya de la casa Kerr, o usar un ionómero de vidrio modificado con resina fotocurable o de autocurado. ¿Cuál es el objetivo?
tapar esa zona para que el peróxido no se introduzca dentro de mi canalículo o para que no me genere la supuesta reabsorción cervical, pero que está muy asociado a la técnica termocatalítica. ¿Ok? Lo coloco en el fondo. ¿Por qué no uso fluidas tradicionales? Porque ellas requieren un adhesivo. Y en el momento de ponerlo allá adentro, pues lo más seguro es que pueda sellar la dentina. Y la clave de esto es que el peróxido penetre dentro de la dentina. ¿Ok? Luego lo separas y haces tu procedimiento de aclaramiento de acuerdo al material que vayas a usar. ¿Ok? Muy bien. Y este es el resultado. Normalmente uno aclara un poquitico más. Un concepto ya clínico, cuando tú ya terminas el aclaramiento, hay una gran cantidad de peróxido de hidrógeno y de oxígeno. Entonces tú tienes que buferizar esa zona. Entonces le metes un medio básico que sería, coges hidróxido de calcio con suero fisiológico, luego haces una pasta, lo colocas y lo dejas 8 días para que todo se atenúe y luego haces tu procedimiento de tipo estético. Ahora bien, debes colocar una dentina y una dentina debe ser opaca, blanca. Ojo, no estoy diciendo una resina blanca, estoy diciendo una resina dentina opaca. Si tú pones una resina blanca, que sea un body o un esmalte, ese diente te va a quedar gris, porque son translúcidas, ¿me hago entender? Es muy importante, uno llega a veces a estos conceptos y va a colocar el definitivo, la resina definitiva, y comete un error al usar resinas blancas, pero esmaltes o bodies, y esos son translúcidos o medianamente translúcidos, inmediatamente vas a ver que el diente que había logrado un aclaramiento bonito se dañó todo porque generaste un grado de translucidez. ¿Ok? Tenemos varias opciones en el mercado. Miren, un buen manejo. Estas dos opciones del mercado. Como él no estoy manejando mucho marcas porque ese no es mi interés. En realidad mi interés es que ustedes entiendan que hay ciertos productos para ciertas situaciones y que depende que ese producto tenga una evidencia clara, use cualquiera, pero que tenga una evidencia clara y que le dé los parámetros adecuados, que le den la concentración, que le den la pictografía de cómo manejarlo y que declare lo que tiene dentro de sí ese material y el pH que maneja. Ahora voy a tratar de involucrar lo que en mi consulta y lo que nosotros manejamos cuando hacemos un aclaramiento casero. Ya vámonos al proceso de hacerlo. ¿Sí? Como les digo, este es un protocolo de cómo lo manejamos, tanto en mi parte clínica personal como en lo que nosotros enseñamos en los cursos que tenemos con la universidad y en los cursos personalizados. Entonces, miremos, ya, ojo, ya tenemos en cuenta, ¿no? El peróxido de carbamida, ya sabemos cómo funciona, el peróxido de hidrógeno, ya hicimos el diagnóstico, presentamos un plan de tratamiento importante. Dentro de ese plan de tratamiento, usted debe tener claro para poder generarlo una causa probable del pigmento, las condiciones periapicales, riesgos, probabilidades de mejoría, qué tanto puede estar, el protocolo a seguir, el tipo de material, el control de la sensibilidad, va a permanecer brillo. Importante, todo requiere un mantenimiento. Debes tener la radiografía de los dientes a aclarar, debes tomar unas impresiones muy bonitas. Esas impresiones deben marcar muy bien tu margen gingival. Recuerden, puede hacerlas con alginato, con el dedito lo presiona muy bien y lo lleva, o idealmente lo puedes hacer en silicona, pues si tienes la posibilidad. Confecciona la férula de aclaramiento, das una foto con el color determinado, ¿ok? Luego haces la profilaxis dental con una pasta no fluorada, pasas unas lijas proximales muy delgaditas, hay unas lijas proximales muy delgaditas, metálicas, muy bonitas, para poder que difundan esa zona proximal y entrega la sustancia aclaradora del paciente. El paciente debe salir con las férulas, ¿ok? Esta es la forma, pues, de hacer las férulas, es un proceso técnico como tal. ¿Sí? No se usan reservorios actuales y el paciente se le coloca. Entonces recuerden, miren aquí, si alcanzan a ver, la gotita se va a colocar en la zona cervical. No ponemos reservorios, de tal forma que si tú lo pones en la zona cervical, esta es la zona cervical de mi cubeta, y yo lo voy a colocar en mi diente, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar hacia vestibular incisal. Si tú lo pones en esta zona, se va a ir hacia palatino y la zona cervical de pronto no va a tener contacto con ese material. ¿Ok? Tiempo recomendado está con base en evidencia. ¿Por qué no lo recomendamos toda la noche? Porque el peróxido de carbamida tiene una vida media.
Entonces miremos, mire que es un estudio del 99 y a veces no lo tenemos en cuenta. Mire, el peróxido de carbamida, su vida media alta es en la primera hora y en la segunda, tercera hora va declinando. Por eso depende de la concentración y de la concentración, cuánto tiempo va a estar. Entonces, si tú tienes una concentración del 16 de peróxido de carbamida, recuerden que la tercera parte es peróxido de hidrógeno, ¿ok? Si es el 10, el 3.33 es peróxido de hidrógeno. Ya explicamos muy bien lo que era el peróxido de carbamida. Pues si tú lo colocas en la primera hora, ya va a bajar casi a la mitad, en la segunda ya prácticamente no hay. Y si tú lo colocas en la noche, ¿qué va a pasar? Pues el paciente deglute toda la noche. ¿Y qué va a tragar? Va a tragar urea, y esa urea puede generar problemas gástricos. Por eso nosotros no recomendamos usarlo todo el día, perdón, toda la noche. Entonces, mire, del 10 al 16 hablan de 2 a 4 horas por día. El comentario particular nuestro es que sea ideal en el día. Dice, el del 10 al 16, 1 o 2 horas por día, pacientes con sensibilidad leve. 1 hora por día el peróxido de carbamida al 22, no exceder en 1 hora la aplicación. Y aquí hay las otras opciones cuando es peróxido de hidrógeno solito en bajas concentraciones. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta, no vale la pena ponerlo en la noche si la vida media del peróxido de carbamida es mínima. Estas son las opciones que me da el mercado. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, usted debe entregar unas recomendaciones para la colocación en casa. Entonces, antes de colocar, usted le entrega esto por escrito al paciente y le dice, mira, esto es lo que debes hacer. Entonces, él va a hacer, realizar un enjuague con un producto recomendado, el que usted quiera, no hay ningún lío. Cepillarse con la crema recomendada para aclaramiento, que no sea tan abrasiva, nada de carbono activado. Usar seda dental recomendada, idealmente que traiga sílica, ahí en el mercado. Ponen el medicamento en la cubeta, luego el paciente se seca las superficies vestibulares y se lo acomoda. Y tú le has hecho el protocolo que si es de 1 a 2 horas. Luego al final se retira, agüita tibia, no se cepilla y si se presenta sensibilidad, colocar una crema o gel desensibilizante, ¿ok? Y eso requiere un mantenimiento. Ojo, esto mismo se lo entregamos al paciente cuando hacemos refuerzo casero, ¿no? Esto es para tratamiento casero 100% o refuerzo casero, sea la misma condición y también es el mantenimiento que vas a realizar después de hacer un tratamiento en consulta. Mantenimiento de aclaramiento, ahí es claro, continúas. Esto es como algunos dicen y yo le digo, vas a cambiar tu chip de higiene oral si quieres que el aclaramiento te funcione. ¿Ok? Es un estilo de vida en tu higiene oral que cambia. Y eso es muy importante que el paciente lo tenga claro. ¿Ok? Estas son las cremas, algunas recomendadas. Ustedes tendrán otras, no hay ningún problema. Lo importante es que no tenga carbono activado, porque el paciente empieza a generar una serie de procesos de alta abrasividad y me puede generar algún daño. Ahora, aclaramiento en consulta, encontramos en el mercado esto. Es que lo que usted tiene que tener en cuenta, primero que sea de un fabricante que te dé el soporte, ¿ok? Bibliográfico de que ese medicamento sirve. Segundo, debes tener en cuenta la concentración. Tercero, debes de tener en cuenta el tiempo de aplicación y cuarto, el pH. Acuérdese, esas son las 4 variables que manejamos. Esas 4 variables, ¿se acuerdan? Temperatura, ok. ¿Cuál era la otra? La concentración, el tiempo de aplicación y el pH. Entonces hay que tener muy en cuenta esas variables. Antes de comprar un producto, ten en cuenta eso. Si el producto exige manejo de temperatura, pues es lo que tú puedes decir, no, yo no quiero manejarlo con temperatura, porque igual es un peróxido de hidrógeno que me va a generar la misma condición, ya te lo mostré en el estudio que realizamos en la universidad. Que son 4 variables, ¿no? Temperatura, tiempo, aquí está, concentración, aquí está, y pH. ¿Ok? Y la mayoría de estos productos normalmente no requieren el uso de la luz. Entonces, aquí tenemos una muestra de los productos que hay en el mercado. Entonces, este procedimiento es un poco más delicado, ¿no? Porque lo vas a hacer en el mismo efecto. Entonces, tú tienes ya claro, acuérdese, el tipo de pigmentación, si está asociado a hábito, qué tipo de esmalte tengo. Pues tú ya definiste qué tipo de aclaramiento vas a usar. La causa, entonces, ¿qué es lo que nosotros le presentamos al paciente? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos diagnosticar la causa de la tinción, radiografía de los dientes aclarar, presentación del plan de tratamiento bajo el mismo concepto de casero, no cambia nada. Tomamos impresiones para hacer las férulas. Llega el paciente,
con las férulas ya hechas, tomamos una foto inicial, hacemos una profilaxis dental, pasamos lijas proximales. En la zona interproximal colocamos el dique de goma o un sistema de protección, colocamos el producto, mire, ideal solo. Luego que haces el procedimiento, retira el sistema de protección y ojo, siempre hay que hacer un proceso post-tratamiento con cualquiera. Una foto final y una entrega de férulas y refuerzo al paciente con todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Y viene el concepto de cuándo paro, ¿no? Que eso es muy importante. Si tú llegas aquí es porque se te fue la mano. Entonces recuerden, hay unos procedimientos. Si tú llegas en un aclaramiento casero, estás en una 3 y llegas a una 1, definitivamente hasta ahí vas a llegar. No insista el paciente en que yo quiero bajar más. No va a bajar más, hasta ahí va a llegar. Pero si tú quieres insistir, entonces dice, bueno, hagamos uno de consulta. Listo. ¿Qué va a pasar? Tú ya no vas a tener pigmentos. Lo que vas a hacer es a generar una destrucción de la matriz del esmalte. Por eso el diente se vuelve opaco. Mire, yo algunas veces les digo, ojo, no lo van a tomar literal. A veces le digo, pues si lo quiere blanco, pues aplique el ácido fosfórico y es lo que queda opaco. Ese procedimiento no se hace, es claro, ¿no? Sino que eso es lo que tú logras si quieres o te vas con el objetivo de que sea más blanco. No va a ser más blanco, se va a tornar más opaco y como pierde brillo se va a un poco más blanco. Pero esto es un error que no podemos cometer porque estos procesos ya son de tipo irreversible. Entonces, ¿yo cómo logro evitar el punto de saturación? Lo ideal, hacer caseros. Usted me dice, doctor, ¿cuál es el mejor, más predecible? El casero, ¿sí? Y solo usar el peróxido al 16 en esmalte grueso y sin fisuras. Entonces, mire, yo aquí me voy guiando y aquí le puedo determinar si usted tiene un esmalte delgado con fisuras y el paciente quiere en consulta, hágale una sola sesión. Es decir, si el material me dice 3 sesiones de 15, le hago solo una de 15 y le entrego un peróxido de carbamida al 10. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo un esmalte grueso, sin fisuras, le hago las sesiones que me indica el fabricante, 3 de 15, por ejemplo, y le entrego un peróxido de carbamida al 16. ¿Me hago entender? ¿Qué hice? Mediante mi diagnóstico de mi tipo de tejido, cuadre mi tratamiento. Modifiqué el protocolo del aclaramiento y eso se puede hacer. Se los mostré en el primer artículo que hicimos con la universidad. Estar muy atento a la reflectividad del esmalte y evitar retratamiento de normal. Yo soy muy conservador. Yo, entre menos tratamiento en consulta haga, mejor. Siempre tengan en cuenta el tipo de peróxido a usar. No pasar de 2 sesiones completas. Esto es una recomendación personal. Y la recomendación del refuerzo casero, no pasar más de una semana. ¿Para qué más? Ahora, fase de remineralización de 1 a 2 semanas, 30 a 60 minutos, ya sea con fluoruro, con ACP o con nitrato de potasio. ¿Ok? Nunca nos olvidemos de esto. ¿Vale? Y siempre vamos a generar radicales libres. No en alta proporción, pero esos radicales libres me pueden generar molestias. Por eso es muy importante entender al paciente y decirle, vea, yo no le puedo hacer tantos aclaramientos. Yo le hago uno y lo manejamos. En realidad, para que me genere un efecto severo de un radical libre, recuerde que un radical libre puede generar un tipo de proceso cancerígeno, ¿no? Porque hay un cambio que ellos hacen en membrana celular. Pero lo más importante de todo es cómo controlo los radicales libres. Los radicales libres los controlas con antioxidantes, es decir, con vitaminas. Pues tú puedes hacer una terapia previa con vitamina C y continuarla para que esos radicales libres se atenúen y salgan del cuerpo. Esos son protocolos que tú puedes hacer. Y llegamos a una parte clave, ¿sí? Una parte clave que es el manejo no quirúrgico de la hipersensibilidad. Este es un dolor de cabeza, pero tú tienes que entender para saber cómo tratarlo. Y es muy importante, en una forma muy rápida quiero explicar esto. Entonces, normalmente tienes que diagnosticar la etiología y eliminar la etiología. Pero supongamos, el paciente llega en perfecta situación. Entonces tú llegas, pones el aclaramiento y dice, uy, doctor, tengo mucha sensibilidad. Entonces dice, ¿cómo así? Si no hay dentina expuesta. Entonces ahí es donde tú incluyes tus pastas dentífricas, o sea, tus cremas dentales o tus enjuagues. Pero debes entender qué es lo que está pasando. Entonces, recuérdense, hay una teoría de Branston. La teoría de Branston indica pues, que hay una pérdida
digamos, del selle de los túbulos ontoblásticos y hay un cambio de presión y esa presión afecta los ontoblastos y esa presión mecánica se convierte en un estímulo eléctrico y es lo que genera el dolor. Por eso el concepto de manejo de sensibilidad, cuando lo manejas desde el punto de vista crema dental y enjuague, debes entender qué es lo que está pasando. Entonces tú puedes interrumpir el proceso por medio de dos formas: sellando los túbulos o desensibilizando las terminaciones. Y eso lo hace un producto de acuerdo al conocimiento que tú tengas. Entonces recuerda, cuando tú llegas, el estímulo mecánico presiona el odontoblasto, se va y se convierte en un estímulo eléctrico. ¿Qué ocurre? Empieza una despolarización de la membrana. Recuerde que tenemos en ese, digamos, donde llega a estimular la parte nerviosa, tenemos más potasio que sodio. ¿Cómo se despolariza? Sacando potasio al medio y metiendo sodio. Inmediatamente se despolariza, la membrana se tiene que polarizar inmediatamente. Entonces viene la bomba de sodio y potasio en donde a contra pues metes el potasio y sacas el sodio, ¿sí o no? Y empieza a irse la señal hasta que llega al cerebro y dice, uy, me está doliendo. Entonces, ¿cómo desensibilizamos eso? Muy fácil, que el potasio no salga. ¿Cómo hacemos que el potasio no salga? Saturando la parte externa con potasio. Entonces ahí es donde usas nitrato de potasio o citrato de potasio. ¿Me hago entender? Al saturar la parte externa no va a salir el estímulo porque va a estar saturado el potasio. O sea, no se va a despolarizar la membrana. Por ende, no va a haber ese proceso para que le diga al cerebro, oh, me está doliendo. ¿Me hago entender? Entonces eso se habla de sensibilización. O sea que si tu paciente no tenía sensibilidad y tú al colocar, que de pronto se me tiene no hay lío. Entonces, ¿qué ocurre? Y me está doliendo. ¿Cuál es la primera opción? Nitrato de potasio. ¿Me hago entender? Pero si tiene dentina expuesta, ahí tú tienes que ocluir los túbulos. O sea, si tú me dices, no, pero es que yo voy a mandar algo para ocluir túbulos en un paciente que nunca tenía nada expuesto. ¿Por qué? Si no tienes que ocluir nada. El proceso es un tipo de respuesta a un agente que genera una molestia. ¿Sí o no? Entonces, si tienes dentina expuesta, ahí sí tienes que enviar algo que se llama unos oclusores para los túbulos dentales. ¿Ok? Espero haber sido muy claro. Entonces, ¿cómo vamos a tratar la hipersensibilidad? Ojo, primero, saturado, es de los que le estoy hablando. Difunden a través de los túbulos dentinales, disminuyendo la excitabilidad de los nervios intradentales. Esa es la clave. Meter mucho potasio para que no se despolarice. ¿Cuál es la otra? Precipitadores, dentina expuesta, tapas. Como ese era el efecto, que estaba abierto, tú lo tapas, entonces no va a haber opción, ya no va a haber esa presión, el estímulo se quita. Y ya cuando las cosas se complican, ya usa selladores y materiales pues un poco más definitivos. ¿Ok? Estas son opciones que nos da el mercado de la casa de FGM, el popular Dolnicat, tanto en... y mire que tanto en enjuague como en gel, mire que trae una solución de citrato de potasio y flúor. O sea, aquí tiene un saturador y un oclusor. O sea, ya vienen juntos. Entonces, no tiene necesidad de comprar otro. Yo le doy los dos productos. Y el MyPES, que me parece una genialidad de producto. ¿Ok? Y el Rey de la casa Philips, que me parece muy bueno porque además que trae un fosfato morfo de calcio, trae flúor y además trae nitrato de potasio. O sea, que entra en todo el concepto del manejo de la sensibilidad. Miremos casos clínicos rápidamente ya para terminar. En verdad, este es un paciente, ¿sí? Se hace el proceso diagnóstico, es un paciente joven, tiene un cambio por edad, tiene muy buen esmalte, no tiene nada de sensibilidad, entonces se recurre y se hace un procedimiento de consulta. ¿Ok? Se escoge el color inicial, ¿ok? Ese color inicial lo vamos a escoger por medio de una guía vista tradicional, pero no lo vamos a escoger así, porque si tú dices, ah, yo tengo una 3.5, y dices, ay, solo me lo bajo 2 tonos, no, siempre vamos a colocar una vita de esta tradicional, pero la vamos a colocar en tonos valor. Si ve, en donde tú te paras al frente y ves el tono más blanco y este es el tono más oscuro, siempre empezamos con B1. Entonces, supongamos que tu paciente es un tono, pongámoslo bien, A4. Entonces tú dices, wow, lo bajé a 2. Entonces el paciente va a decir, estamos en este tono, bajaste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tonos y él va a ver la guía. Estás en tono valor.
Me hago entender, cuando los aclaramientos salieron, siempre decían, te vamos a bajar 8 tonos. ¿Por qué? Porque ponían a 3. Entonces era 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Imagínate. Entonces es en tonos valor. Organiza tu vía Vita pan, en tonos valor. Escoges el color, tomas una foto, ¿ok? Haces una profilaxis. Si no tienes estos sistemas de reacción con bicarbonato, no hay lío. Puede ser una pasta no clorada. Vamos a usar el aclaramiento, un white ball de la casa Dentsply, ¿ok? Es un tratamiento en donde se involucran los dos. O sea, como les digo, el procedimiento técnico es muy simple, eso está en las pictografías. Colocas tu protector, decía, siempre estás pensando en qué, en que es un fenotipo delgado, recuerden, ¿ok? Luego él indica que son 45 segundos, minutos, perdón, colocas el medicamento, el peróxido de hidrógeno, lo dejas 45 minutos, después de los 45 minutos, recoges con una cánula de alta succión, ¿ok? Lavas suavemente y retiras después de haber hecho el procedimiento como tal. Si ves todos los aclaramientos, es lo mismo. Lo que pasa es que está indicado que unos son 15, otros son 10, dependiendo de la situación. Como te digo, este es un proceso técnico. Este es el resultado. Mira, es un resultado muy natural. Los cambios no son excesivamente extremos, ¿ok? Mira la parte inferior, pero no pierde lo natural. Y el paciente queda contento y luego se le pone el refuerzo. Y es muy importante, mira la forma como se hace la férula. No digo, no me puedo poner a detallar porque la finalidad era más de tipo diagnóstico, pero es muy bueno que vean los procedimientos. Esto era lo que les decía, mire donde pones la zona del head, en la zona cervical. Cuando vas a colocar, el paciente se distribuye por toda la carita vestibular. ¿Ok? Mírelo, ahí va a ver, y no hay ningún tipo de exceso. ¿Ok? Perfecto. Y ese es el resultado y luego pasaría a la parte operatoria y luego vamos a hacer en 2 semanas el proceso de tipo estético, ¿ok? Es muy importante, ¿no? Recuerdo, si el proceso de la consulta me generó por algo que puede pasarle a cualquiera, algo de quemazón o que me haya tocado mi encía, ¿tú qué vas a colocar? Vas a colocar un antioxidante. Por eso siempre debemos tener vitamina E. Entonces tú pones en esa zona blanquecina, ejemplo, que esté por aquí. En esa zona blanquecina vas a poner vitamina E. La vitamina E, que es un antioxidante, me va a generar un proceso de recuperación y a los 5 o 10 minuticos la encía está en perfecto estado, ¿ok? En otras palabras, siempre debes tener las capsulitas de vitamina E ahí en tu equipo para poder dar solución si se presentan este tipo de cosas. ¿Ok? Ahora quiero detenerme en esto ya para terminar, porque para mí es muy importante que el uso de esta luz es diferente. Mire, vamos a ver este videito rapidito, ¿ok? Light-enhanced whitening begins with the application of a hydrogen peroxide whitening agent to the enamel surface of the teeth, followed by the focus of a blue LED light. As the blue light and oxygen molecules penetrate the enamel, the dark and discolored molecules in the tooth structure absorb the blue light. The molecules become energized, weakening their double carbon bonds. The oxygen molecules spread and become attracted to the energized discolored molecules, breaking their double carbon bonds at an accelerated rate to whiten the entire tooth even faster. With a blue ¿Ok? Espero que hayan entendido el concepto, el mismo concepto de la lámpara de fotocurado. Es muy fácil. La luz llega y lo que hace es excitar, ¿sí o no? ¿Qué hace la luz cuando llega en una resina? La luz llega e incide sobre un fotoiniciador. Este absorbe la radiación y queda en un estado excitado. Entonces, en este caso, no es el fotoiniciador, sino que es el cromóforo. Entonces, él queda excitado. Y luego viene, ¿qué? El agente reductor y lo descompone. ¿Me hago entender?
Es el mismo concepto, eso es lo que maneja el concepto actual de la luz. Este tipo de fábrica, que es Philips, que dijo, involucró la luz es para excitar el cromóforo, no para acelerar el proceso de disociación del peróxido de hidrógeno. Espero ser muy claro, de tal forma de que yo no aumento la temperatura pensando en disociar el peróxido de hidrógeno. No, lo que yo pongo es una luz que me va a excitar el cromóforo para que el peróxido de hidrógeno llegue y se haga más rápido. ¿Me hago entender? Espero haber sido lo suficientemente claro. Pues miremos un procedimiento con este, ya vamos a terminar. Ahí está, mire, escogemos el color, hay que tener mucho cuidado, no deja de ser una luz diferente. Esto está paso a paso en la pictografía del esquema de Zoom. Se coloca todo, colocamos el protector, mire, esto está contraindicado a un paciente respirador oral, ¿sí o no? Pues imagínate cómo hacer. A pacientes con ansiedad, este tipo de procedimientos no se les puede hacer. Pacientes claustrofóbicos, hay que determinar muy bien el paciente para poder realizar. Le colocas el peróxido y colocas tu lámpara. ¿Ok? El propósito básicamente es excitar el cromóforo. Acuérdense, es el mismo concepto que hace la luz con el fotoiniciador. Excitarlo para que sea fácilmente reducido. ¿Listo? Se quita, se coloca el posttratamiento. Nunca se nos olvide de eso, por favor. Siempre hay que hacer un proceso posttratamiento con algún medicamento que traiga nitrato, citrato de potasio, flúor o algún componente de fosfato amorfo de calcio. Mire el resultado. Resultado bonito, ¿sí? Muy llamativo. Y luego ahí le pones el refuerzo. Siempre va con refuerzo. ¿Ok? Otros resultados que hemos tenido con la lámpara. Y otro resultado. Mire que no son resultados, pero estos pacientes eso es lo que quieren, que se vea bonito, que se vea muy natural. Y así yo quiero, yo no les voy a mostrar un blanco blanco, no. Yo solo, si quieren, les muestro carillas blancas, pero pues en realidad, pero recuerden, ya para terminar definitivamente, blanco no es enfermedad, blanco es el objetivo de un tratamiento que el paciente quiere. Pero ¿cuál es la enfermedad? Que no hagan bien los contornos, que no hagan dientes naturales. Me hago entender, blanco no es enfermedad. La enfermedad la genera el clínico cuando por no tocar dientes pone bultos de resina o de cerámica sin ninguna forma. Porque recuerden, todo objetivo de tratamiento restaurador, ¿cuál es? Que el paciente se pueda limpiar. ¿Ok? Gracias totales, como decía Cerati, y como decía mi maestro, lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. René Garzón, Universidad del Valle. ¿Ok? Aquí están mi correo y mi Instagram. Los que quieran los protocolos de adhesión, con mucho gusto. Los que quieran algún artículo, todo está documentado de la charla, con mucho gusto. ¿Ok? Si me escriben al Instagram, por favor me colocan, estoy interesado en que me manden los protocolos de adhesión y me dejan su correo, ¿ok? Porque a veces me saludan, yo digo, bueno, pero envíame el correo. Pues me envían el correo, si no, me escriben a mi correo personal, ¿ok? Muchas gracias, Orlando. No sé si queda algo pendiente. Doctor, muchísimas gracias. Qué buena presentación, excelente. Tuvimos un gran número de asistentes y aquí vienen las preguntas. Nos pregunta, doctor, buen día. ¿El flúor que se usa después de la aplicación es neutro o cuál? Muchas gracias. De acuerdo, muy buena pregunta. Es neutro, doctor, correcto, neutro. Y tengan en cuenta, siempre tengan en la nevera, pero cuando vayan a hacer el proceso de aclaramiento, sáquenlo antecitos, por favor. Es neutro. Excelente pregunta, doctor. Esas preguntas me hacen aclarar las cositas que se me van pasando. Muy bien, es neutro, doctor. Cuando hace aclaramiento interno, ¿cada cuánto cita el paciente para recambio? También depende del material que vas a usar. Si tú ves, yo les mostré el opales en endo, ese se maneja de 3 a 4 días. Ese es el llamado walking bleach. O sea que tú llega el paciente, sellas, colocas el medicamento, lo tapas y a los 3 o 4 días vas. No puedes pasar más de 4 sesiones, ¿ok? Si tú también lo puedes hacer con perborato de sodio y agua, ¿ok? Ese es un poquito más pastoso, pero igual, cada tercer o cuarto día lo quitas. Siempre el tono debe ser un poquitico más claro de tus dientes de al lado, ¿ok? Si los dejas en el mismo tono, él se va a regresar un poquitico.
¿Cuándo decides hacer el aclaramiento de los otros dientes? Cuando se regrese. Si ves que el tono no iguala a los otros dientes, entonces coloca un aclaramiento, ya sea de consulta a los otros dientes o un aclaramiento casero. Listo, amigo. Perfecto. Gracias. Les comento que la presentación del doctor queda colgada en la página web de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia a partir del viernes de la próxima semana. Si logramos tenerla antes, editada y organizada, la podremos colocar unos días antes para que estén revisando, por favor. Otra pregunta que tenemos por acá. Doctor, ¿qué opina de la nueva crema Colgate con peróxido 3%? Pues mira, yo en realidad, pues un 3%, o sea, para que haga un buen efecto, retomemos lo del contacto del peróxido. Tú llegas a la crema, te la colocas, ¿no? Te cepillas, pero te enjuagas. ¿Me hago entender? Y es un peróxido de 3%. O sea, el efecto de tanto el peróxido para que entre en contacto con el diente es mínimo. Claro que me puede garantizar algo con su poder de abrasivo, pero en realidad, pues no está de mal usarla o no usarla. Pero si entras bien en el concepto de lo que hablamos, que el peróxido de hidrógeno debe entrar en contacto para penetrar y quedar ahí un tiempo, mira lo de consulta, tratamientos de 15, 20 minutos, mira los caseros, tratamientos de 1 hora, 2 horas. En realidad, pues no veo mucho efectividad en ese tipo de tratamientos. Deberías dejarla un tiempo. Pero pues ese es mi concepto, como le digo, desde el punto de vista personal y el punto de vista evidencia de lo que debe hacer un peróxido de hidrógeno en contacto con un diente. ¿El posttratamiento se realiza en cada sesión o en la última sesión? Lo ideal en el tratamiento de consulta, y también muy buena pregunta porque me da para dar esquemas claros de lo que manejo. Cuando yo hago un tratamiento en consulta, yo trato de hacerlo solo una vez. Yo tengo el concepto de que si no me aclara, ya no va a aclararme más. Pues ejemplo, si yo voy a hacer, no voy a hablar, no quiero hablar de marcas, de cualquier marca, y ella me indica que son 3 sesiones de aclaramiento dental. Y yo tengo las 3 sesiones de aclaramiento dental porque mi tejido me indica eso. O sea, tengo un esmalte grueso que veo que no tiene sensibilidad, entonces le pongo las 3 sesiones. ¿Ok? Digamos que el tratamiento como tal son 3 sesiones, se lo hago. Inmediatamente termino, si no hay sensibilidad, tenga de una vez el refuerzo. ¿Ok? Si hay sensibilidad, que puede haberlo, le indico que coloque el desensibilizante, que a mí me fascina el MyPES Plus, ahí sí doy marca, pues porque tengo que indicar en esa parte que hay una opción buena, pero también el Dolica o ese Relief de la casa Philips. Lo coloco y se lo dejo media hora, y cuando ya finalice la sensibilidad, le coloco el refuerzo. Yo trataría de no hacer más de una sesión, en realidad, porque para mí sufre mucho el esmalte, pero es mi concepto desde el punto de vista conservador. Yo he hecho muchos aclaramientos y en verdad he cometido muchos errores y en los que he intentado ir más blanco a mis principios, pienso que cometí muchos errores. Por eso para mí un solo tratamiento en consulta y lo demás refuerzo. Entonces la respuesta sería, hago uno solo, inmediatamente pongo el refuerzo. Si no hay sensibilidad, si hay sensibilidad, le mando el desensibilizante y luego sí le pongo mi refuerzo casero. Tenemos muchos agradecimientos a los asistentes por su excelente presentación. Freddy Sánchez, excelente doctor, muchas gracias. De Felipe Aguirre, saludos desde Australia. De Juliana Todos, muchas gracias. En fin, muchos agradecimientos por su presentación. Elizabeth Londoño, muchas gracias por su excelente presentación y por compartir sus conocimientos y experiencias. Y muchísimas gracias, hay escritos aquí en el chat. Pregunta, ¿se puede utilizar la lámpara de protocolo para aclaramiento? A ver, si tienes, o sea, si estás pensando en el concepto de acelerar el proceso de disociación del peróxido de hidrógeno y tienes una lámpara superior a 1200 milivatios por centímetro cuadrado, sí lo puedes hacer. Pero vuelvo y lo indico, no vale la pena, porque estás acelerando el proceso de disociación, pero estás generando un calor en un tejido que si por alguna razón tiene un esmalte delgado y con fisura, le da mucha sensibilidad. ¿Me hago entender? O sea, si tú quieres ponerla, es válido, pero debes tener en cuenta las consecuencias. ¿Ok? Si tienes un tejido grueso y sin fisuras y un concepto bien de lo que puedes soportar, es válido.
pero ten en cuenta que vas a acelerar la disociación, vas a generar más radicales libres. Si yo voy a mi consulta, te digo, yo no lo haría. Yo dejaría que actuara mi peróxido normal. Y si voy a usar una luz, en eso sí soy claro, usaría la última de Philips, que es la que les mostré, porque el objetivo no es calentar el peróxido, sino excitar el cromóforo para que el peróxido haga una función más rápida. Siguiente pregunta. ¿A cuánto tiempo es recomendable realizar un segundo aclaramiento? Pues vuelvo, ya habíamos hablado de eso en las preguntas anteriores, pero pues ya que el paciente insiste mucho, mínimo un año, haciendo un análisis adecuado de él. Pero como les digo, hay que decirle al paciente, esto es un estilo de vida. El estilo de vida se le cambia desde el punto de vista higiene oral, desde el punto de vista hábito. Y ese es un compromiso que debe estar en un consentimiento informado. ¿Sí? Es un compromiso. Tu estilo de vida de higiene oral cambia. Tus hábitos cambian. ¿Ok? Y hacerlo una vez al año es válido. Para mí es válido porque ha tenido un año de manejo, pues, de saliva en contacto, todo este mundo de cosas. Pero menos de un año yo no haría otra vez un refuerzo que sea en consulta, ¿no? Si es casero, un paciente bien educadito en ese esquema, cada 4 meses una jeringuita, la pone en su férula y lo hace 3 días. Ese es yo tengo muchos pacientes así, como tengo muchos pacientes de los otros. Y en verdad los que son muy juiciosos mantienen los aclaramientos muy bonitos. Siguiente pregunta. ¿La temperatura muy baja del consultorio podría disminuir la disociación del peróxido? Otra vez, Orlando, qué pena, no alcancé a escucharte el inicio. Claro que sí. La temperatura muy baja del consultorio podría disminuir la disociación del peróxido. O sea, es claro, cuando hablamos de temperatura baja sería frío, ¿sí o no? Supongo que es a lo que se refiere el doctor o la doctora. Sí, cuando tú tienes, ojo, siempre el peróxido de hidrógeno está en la nevera, ¿no? Eso es algo muy importante para mantenerlo, que esté en la parte más baja. Y ojo, no compren de pronto esas promociones que 2 por 1, porque, pues, por Dios, de pronto lo usas ahora y el otro lo vas a usar en un mes. Para mí, yo compro el peróxido cada vez que lo voy a usar, ¿ok? Entonces lo mantienes en la nevera. Cuando tú lo sacas, debe atemperarse a una temperatura más o menos de 36 grados, bueno, entre 36 y 25 grados, ¿ok? Y empieza el proceso. Si tú lo sacas muy frío, el proceso de disociación va a ser muy lento, ¿ok? Entonces no puedes sacarlo de la nevera y de una ponerlo en los dientes, porque no vas a generar un proceso. Tendrías que atemperarlo. Por eso siempre las casas fabricantes indican, sáquelo de la nevera 1 o 2 horas antes, ¿ok? Pero que la temperatura esté baja, no influye directamente dentro de simplemente sacarlo antes de la nevera, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los blanqueamientos realizados por el paciente? ¿Es la composición bioquímica por la que no se recomienda? No tanto por la composición del aclaramiento, sino porque el paciente no es experto en el manejo de tejidos. Entonces, por ejemplo, yo he tenido pacientes que se ponen esas cintillas y las papilas son blancas, o sea, se aclaran más las papilas que los dientes. Es eso, es no entender que están un medicamento que tiene que ser manejado por un clínico. ¿Ok? A eso es más, porque si vamos dentro del punto de vista químico, son porcentajes muy pequeños. Ahora, el paciente no sabe cuánto tiempo lo va a usar. El paciente le pone eso y de pronto va a llegar a tu consulta y decir, doctor, me puse esto un mes y tengo esas encías vueltas nada, aclarar, me duele mucho mis dientes. ¿Me hago entender? Es más, no por el aclaramiento en sí, sino por los procedimientos inadecuados, no dirigidos que hace el paciente. Uno puede usar ese tipo de aclaramientos como refuerzos, ¿no? Eso es claro, lo puedes usar, pero lo sientas al paciente, le dices, vas a comprar este y vas a usarlo así, 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 especificas bien. O sea, es una arma de ayuda a los pacientes, sobre todo que no les gustan las férulas. Esos pacientes pueden tener esos, pero deben ser supervisados por uno. Siguiente pregunta. ¿La primera sesión de cuánto tiempo? Depende primero, depende del producto. Segundo, depende de tu diagnóstico.
Insisto, si no haces un buen diagnóstico, vas a poner lo que te diga el fabricante. Y de pronto el peróxido está para colocarse 15 minutos y a los 5 el paciente dice, no, quíteme eso. Pues por eso te digo, depende de, ¿ok? Todos los fabricantes tienen opciones y tú tienes la posibilidad, de acuerdo al tejido que tú has estudiado, decirle, no, vamos a poner solo una sesión de 8, ¿ok? O definitivamente podemos con los 15, entonces le pone primero los 15, ¿cómo te fue? No, muy bien, perfecto. Entonces le dices, puede haber algo de sensibilidad en la segunda sesión. Si quieres, me dices apenas yo te lo quito, o simplemente le dices, vamos con este y vamos con el refuerzo casero. O sea, tú tienes un límite que tienes que respetar. ¿Y cuál es el límite? El dolor del paciente. ¿Ok? Tuvimos una asistencia de 278 personas, una asistencia muy concurrida, y así como tuvimos tantos asistentes, hay muchos mensajes en el chat, doctor, dando sus agradecimientos por la excelente presentación. Laura Martínez, Gloria Willes, de Paula Todos, muchas gracias por la presentación muy clara. Catherine Muñoz, mil gracias por compartir su conocimiento. Pregunta, ¿es pertinente tratar la sensibilidad previamente al aclaramiento? Si tiene sensibilidad, sí, es pertinente. Y hay que determinar qué tipo de sensibilidad tiene, ¿no? Si por decir algo es por cuellos expuestos y porque el paciente tiene una ingesta alta en ácidos, pues hay que darle una solución a eso. Ejemplo, si tienes cuellos expuestos y tienes que hacer un proceso restaurador antes del aclaramiento. Trata de poner un tono menos saturado del tono que tiene de los dientes, pero específicale al paciente que después del aclaramiento posiblemente que tengas que hacer. Tengas que cambiar esas resinas. Ojo con eso. El paciente tiene que ser claro. Si tú no le aclaras a eso, vas a hacer 2 resinas y solo vas a cobrar una, porque no le aclaraste eso al paciente. Entonces, esa es una opción. Tratar primero la sensibilidad es clave. Si tú no tratas la sensibilidad en un paciente hipersensible y le vas a ver en consulta, no te aguanta un aclaramiento ni 2 minutos. De una, se lo está quitando. Entonces todo se vuelve un caos, porque supuestamente yo pagué por un aclaramiento en consulta, pero yo tenía sensibilidad, pero usted no me dijo que íbamos a tratarla antes. Se vuelve un caos todo. Entonces es bueno determinar muy bien si tiene o no sensibilidad para poder definir cuál es el procedimiento que vas a hacer. Se puede hacer recambio del diente no vital y en el consultorio, antes de recambio, colocar blanqueamiento de consultorio. Sí se puede hacer, ¿de acuerdo? Es una opción válida, es una opción válida, se puede hacer. Yo normalmente lo que hago es, si hago el consulta, no pongo el que el paciente se lleva. Yo decido. Si lo hago en consulta, lo hago en consulta. Punto. Si se va a ir el paciente, le pongo ese. Pero es válido, no hay ningún inconveniente. La cuestión es que no se retire tanto tejido y que no pierda la luminosidad, el brillo, el diente, porque ya llegas a un punto de saturación y ya generaste un daño. Uso un aclaramiento de peróxido al 35% que es indicado, 3 sesiones de 15 minutos. Puedo realizar esas 3 sesiones en 3 citas diferentes para no generar mucha sensibilidad. Sí, lo puedes hacer. La cuestión es que tienes que verificar los costos. Pero te digo, si tú tienes un paciente de esmalte grueso, sin fisuras, no hay ningún lío. Puedes ponerle las 3 sesiones. Pero si tienes un paciente de fisuras y muy delgadito, puedes ponerle una opción. Pero en realidad, si tú manejas el refuerzo casero después, no creo que necesites las otras 2 sesiones. ¿Me hago entender? O sea, depende de, pero si tú manejas bien en una primera sesión y le metes un buen refuerzo casero y no genera sensibilidad, yo creo que no van a necesitar las otras 2 sesiones. Porque acuérdate, tú llegas a un límite, no traspases ese límite. No puedes aclarar un mal así tú quieras y el paciente no quiere. ¿Ok? Mariana Budelo, quien formuló esta pregunta, en la segunda parte pregunta, ¿y en cada una de las 3 sesiones realizar post-tratamiento? Claro, cada vez que coloques un peróxido de hidrógeno en un diente, siempre debes realizar post-tratamiento. Siempre, siempre, siempre. Si haces 2, 3, 4, 5 sesiones, siempre debes colocar porque estás generando un daño inmediato. Y tienes que darles una solución inmediata. ¿Ok? Pregunta, ¿tratar la sensibilidad antes del aclaramiento no afecta el resultado del aclaramiento? No, para nada, porque te das cuenta de que tratar la sensibilidad no involucra
nada de los cromóforos. Tratar la sensibilidad involucra es una respuesta a un estímulo que te está generando molestia. No tiene nada que ver el citrato de potasio, que es el que maneja ahora Dolnica, el nitrato de potasio, el ACP, no tiene nada que ver con el cromóforo. Sí, él simplemente busca solucionar que no te dé sensibilidad. No involucra nada, no hay ningún problema. Esas tres preguntas están relacionadas con la vitamina E. Primera, ¿cómo se consigue? ¿Qué marca? Y en almacenes dentales. No, esas, Y esas básicamente... Ah, bueno, perdón, Orlando, sigue. Qué pena. bueno, ya ahorita le hago la tercera pregunta a la vitamina E, no hay ningún problema. Vale. Entonces, la vitamina E es el que normalmente se ingiere puede ser farmacia, en cualquier sitio. Debe ser cápsulas en gel, ¿ok? Y las tienes allí. Entonces, simplemente las pinchas con el explorador y sale, el viscosito y se coloca alrededor de la encía, ¿ok? Es eso, no más. Es cualquier vitamina E que venga en cápsula gel para poder pincharlo. La marca no. Entonces, que sea vitamina E. Puede ser una genérica, puede ser, no hay que comprar una de ultramarca, no. Y algunos lo traen. Algunos kits de aclaramiento en consulta lo traen. O sea que no hay ningún lío con eso. Esta pregunta pienso que ya está por acá resuelta. Dice, también referente a la vitamina E. Buenos días, doctor. Si hubo daño de la encía, ¿se aplica vitamina E solo una vez? Se deja ahí hasta que desaparezca la zona blanca, ¿ok? Ya luego, si el paciente sigue que me arde un poquito, que se siga aplicando la vitamina E después del procedimiento. Ahora bien, cuando ellos se colocan el peróxido de carbamida y se lo ponen mal y se pueden quemar la encía, pues le dices, tenga siempre una vitamina E y donde se quemó, le coloca la vitamina E. ¿Cuánto tiempo? El que quiera. 2, 3 días, todo lo que sienta. Eso no tiene una contraindicación como tal, porque es tópica, ¿ok? ¿El paciente puede usar crema Dolnica durante el tratamiento? De acuerdo, lo puede usar. Si se dan cuenta, la crema dolnica es prácticamente translúcida. La puede colocar por decir algo. Si el paciente tiene sensibilidad, por decir algo, termina mi tratamiento de consulta y tiene sensibilidad y tiene las férulas, aplícale Dolnical que se lo ponga media hora. Si al otro día me dice, doctor, todavía tengo algo de sensibilidad, y vuelve y aplícatelo media hora. Cuando me dice, ya no tengo sensibilidad a los 2 o 3 días, entonces, a los 2 o 3 días o al otro día o en la tarde, le digo, ahora sí ponte el refuerzo. Pero puedes seguir usándolo sin ningún problema. Pregunta, ¿cuántos días debo esperar para que se estabilice el color de los dientes después de un aclaramiento? Normalmente, si es, sobre todo, si vamos al interno, unos 8 días. Y si vamos al externo, unos 2 o 3 días, no más. Ahí con eso ya está estable y tomar decisiones. Pero eso es importante, esa pregunta, porque si el paciente te dice a ti, tienes que dejarle claro al paciente que de pronto ese efecto, wow, que te va a dar, como él se está viendo todos los días, se va a regresar un poquito. De ahí la importancia del refuerzo. Unos sistemas traen un neutralizador. ¿Se usa en quemaduras, en tejido blando o en qué caso? El neutralizador puede tener dos conceptos. El neutralizador es para neutralizar el, el efecto del peróxido cuando entra en contacto. Dice, ya cumplió el ciclo, póngale el neutralizador. Esa es una opción. O la otra es cuando el tejido se quema. O sea que lo puedes manejar de ambas formas. ¿Ok? Pero siempre, siempre tenga la vitamina E. Para mí la vitamina E es genial en ese concepto. ¿Ok? Llevo un paciente con esmalte delgado y propenso a sensibilidad y decido hacer una sesión de consultorio y refuerzo en casa. Después de esta primera sesión, ¿cuándo puedo empezar con el refuerzo? Si el paciente tiene un esmalte delgado y no tuvo sensibilidad, puede empezar inmediatamente, pero siempre teniendo en cuenta de que el paciente tenga un material desensibilizante para que si se le presenta sensibilidad, lo ponga en la férula y lo tenga media a 1 hora en la mañana y si es mucha la sensibilidad, otra media o 1 hora en la tarde. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuándo considero que debo manejar la sensibilidad? Es decir, hay pacientes que se retiran la cubeta y me dicen que les dio algo de sensibilidad, pero poquito.
o solo en la mañana? ¿Debo manejarla esa sensibilidad o no? Dependiendo del grado, digamos, de sensibilidad que tenga el paciente. Perdón. El mismo paciente te va a definir. El paciente te va a decir, no, tuve un poquito de sensibilidad, pero no me lo molestó, doctor. Ya, bueno. No, pero tú te vas a decir, doctor, no puedo con esa sensibilidad, no me la aguanto. Ah, ese sí. A todos hay que mandarle el desensibilizante. Unos los van a usar más, otros los van a usar menos. Pero ahí sí te debes guiar por el paciente. Entonces tú le aclaras, si tu grado de sensibilidad es alto, colócalo. Si piensas que esa sensibilidad no te está generando un daño o no te está generando un inconveniente en tu vida cotidiana, pues no lo usas. Otros dicen, no, es que no quiero sentir nada de sensibilidad. Entonces tú puedes poner en un horario determinado el desensibilizante y en otro horario determinado el aclaramiento. En caso de utilizar peróxido de carbamida 16% en un paciente con un esmalte en óptimas condiciones, ¿serían 2 a 4 horas durante cuántos días? También eso te lo determina el paciente. Ejemplo, si tú tienes una 3.5 y en los 4 primeros días bajaste a 1 y luego vuelves y haces un control a los 2 días y sigue siendo a 1, ya no va a aclarar más. Pero normalmente las jornadas que uno hace con peróxido de carbamida en un paciente normal, sin ningún inconveniente, máximo 2 semanas, máximo 2 semanas. Más no le va a dar. Perfecto, no hay más preguntas por el momento. Yo pienso que, bueno, otra pregunta por acá. Teniendo en cuenta el estilo de vida en cuanto a higiene oral y hábitos, deberíamos descartar el aclaramiento a personas con ingesta frecuente de bebidas oscuras. Totalmente de acuerdo. Ya eso es muy importante. Si el paciente llega y me dice, no, doctor, yo quiero un aclaramiento porque, pero no voy a dejar de tomar vino, no voy a dejar de fumar, le digo, venga, hermano, no bote su plata, no bote su plata. Entonces, si no vas a manejar el hábito, por eso yo les digo, esto es un estilo de vida. El aclaramiento es un estilo de vida. Y si no vas a manejar los hábitos, ¿para qué hacerte un procedimiento que va a fracasar? Entonces, es un compromiso. Siempre es un compromiso con el paciente. Tratamiento casero, ¿cuántos días se debe usar? El casero, no, como no te digo, depende de la situación del paciente, pero normalmente no pasar más de 2 semanas. Digamos que el límite alto serían 4 semanas, pero en realidad, si no lograste en 2 semanas aclarar, ya no vas a aclarar más. Pero pues está permitido 4 semanas. Perfecto, no hay más preguntas por acá. Todos son muchos agradecimientos al doctor Garzón por su excelente presentación. Los invitamos a nuestra próxima cátedra abierta, como lo comenté al principio, marzo 15, a cargo de la doctora Liliana Otero Mendoza, cómo cambiará la inteligencia artificial el ejercicio de la odontología. La siguiente presentación, después de esta de marzo 15, abril 19, aplicaciones del láser en odontología contemporánea, y cerramos el primer semestre en cátedra abierta con mayo 17, cáncer oral, pasado y presente y futuro, a cargo de la doctora Victoria González. Bueno, muchos agradecimientos en el chat, doctor, por su excelente presentación. Tuvimos muchas personas conectadas, excelente tema. Muchas gracias por toda su claridad y por habernos apoyado en todo este espacio para despejar todas las dudas que los asistentes tuvieron. Gracias a todos por su asistencia y nos estaremos viendo en la próxima cátedra abierta. Que tengan un excelente día, doctor, y muchas gracias a todos y que tengan un excelente día también. Bueno, muchas gracias, Orlando, por la invitación nuevamente y que pasen un excelente día, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Feliz. Para usted. Feliz día y a todos.